Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien. En este día jueves no empezamos, seguimos revisando lo que es técnicas de conducción, ¿ya? El día de hoy, específicamente, nos vamos a centrar, el día de hoy específicamente, nos vamos a centrar en algo, ¿cierto? Que es importante y que todos los que conduzcamos motos, ¿cierto? Que manejemos motos, vamos a experimentar en algún momento. Ya con eso vamos a empezar. Y no es nada más ni nada menos que el tema de adelantamiento. Los adelantamientos son una, si no es que la maniobra más peligrosa que vamos a encontrar cuando vamos a conducir. Hoy día mismo siendo yo haciendo este trabajo, ¿cierto? Y manejando mi moto y sabiendo los peligros y todo eso que hay, igual yo me doy cuenta que mi mente a veces quiere adelantar cuando no tiene que adelantar, ¿ya? Entonces ahí es como que nosotros tenemos que escuchar el lado bueno y el lado malo de la mente. Como dice por acá en alguna parte, dice que nunca adelantes a tu propia razón. Es muy importante. Nunca adelantes a tu propia razón. Por lo mismo, ya tienes que dedicarte siempre a pensar dos, tres, cuatro veces la maniobra que vas a realizar, ya. Siempre va a haber tiempo, ya. El tiempo se va a acabar cuando tomes decisiones equivocadas, ¿cierto? Y eh, quieras, por ejemplo, adelantar cuando viene un vehículo en sentido contrario, ya. Hoy día mismo, como les digo, ¿por qué les cuento esto? Se los cuento para que entiendan que a todos nos pasa, ¿ya? A todos nos pasa que de repente decimos, no, sí, sí, sí paso, y en realidad no pasamos, ¿ya? Yo me imaginaba hoy día lo mismo que les muestro yo acá en esta clase, les muestro, después vamos a hablar de un ejemplo, ¿cierto? En el que el conductor toma una mala decisión y termina obviamente chocando de frente con otro vehículo. Lo mismo pensé hoy día. En un momento dije, no, sí, sí alcanzo, pero después recordé y dije, no, si viene un vehículo de frente, no adelanto. Y resultó, ¿cierto?, que eh, el tiempo, ¿cierto?, que se demoró en llegar a donde yo estaba, el vehículo que venía de frente, fue así. Y yo dije, oh, en verdad la habría hecho muy justo o quizá habría tenido un accidente, ¿ya? Entonces, es importante tratar de grabarnos esa información para que ojalá siempre lleguemos bien a nuestro destino y la moto sea para nosotros siempre un buen recuerdo, una buena experiencia, ¿ya? Pero para ello tenemos que aprender y tenemos que tratar de, ¿cierto?, hacerle caso a nuestro lado, al lado positivo de nuestra mente, el que quiere mantenernos vivos y sanos, a ese lado tenemos que tratar de hacerle caso. Entonces, tenemos que decir que el adelantamiento consiste en una maniobra efectuada como norma general por el costado izquierdo perdón, del eje de la calzada, mediante la cual un vehículo se sitúa delante de otro u otros que lo antecedían. Después tengo las etapas del adelantamiento. Dice que para realizar un adelantamiento con seguridad debe, uno, ¿ya? Ya, vamos a ir por partes mejor, vamos a ir un poco más lento. Entonces dice, la primera parte del adelantamiento dice que el adelantamiento consiste en una maniobra efectuada como norma general por el costado izquierdo del eje de la calzada, mediante la cual un vehículo se sitúa delante de otro u otros que le antecedían, como norma general. Cuando hablamos en general, hablamos en lo más macro, ¿cierto? Sin embargo, más abajo vamos a encontrar algunas excepciones que nos autorizan a, de cierta forma, adelantar también por el lado derecho en algunas situaciones, ¿ya? Entonces, después tenemos que las etapas del adelantamiento para realizar un adelantamiento con seguridad deberes. Para empezar, aquí o aquí se describen tres etapas del adelantamiento, las que van a ser antes de adelantar, durante el adelantamiento y después de adelantar. Muy, muy, muy importantes, ¿ya?
Entonces, cuando yo estoy pensando en adelantar, lo que debo hacer, de hecho hoy día también venía en la moto y cometí ese error, ya empecé a salir para adelantar y resulta que venía otro moto adelantándome a mí, ya entonces todos cometemos errores, pero hay que entender y hay que darse cuenta cuando los cometemos, ¿cierto? Obviamente hay que tratar de no cometerlos para que ojalá, ¿cierto? Tengamos siempre, como dije anteriormente, la mejor experiencia sobre la moto. Entonces hoy día yo me di cuenta de eso, que iba saliendo y no había mirado bien el espejo y venía una moto, ¿cierto? Por atrás mío o por, digamos, como en diagonal que me venía adelantando a mí. Entonces, yo podría, si hubiera salido de forma agresiva, ¿cierto? Podría haber, eh, o si hubiera empezado el adelantamiento de forma agresiva, podría haber terminado provocando un súper grande accidente. Entonces, mucho ojo con ello, queridos amigos, mucho ojo con ello. Entonces, en el punto uno y en el punto 2 habla de verificar que cuando yo vaya a adelantar, esté 100% seguro de que los espacios que necesito utilizar van a estar, ¿cierto? Disponibles en el momento en que yo lo necesito. ¿Qué quiere decir eso? Tengo que asegurarme de que, por ejemplo, el vehículo que va adelante mío no quiera también adelantar al mismo tiempo que yo. Además, el vehículo que va atrás mío tampoco quiera adelantar al mismo tiempo que yo lo hago. Es muy importante. Si yo me salgo, ¿cierto? Y un vehículo me viene adelantando a mí, me puede chocar, ¿cierto? Y al revés, si yo salgo y el vehículo de adelante mío también sale casi al mismo tiempo, ¿cierto? También podemos causar, ¿cierto? Un accidente. Entonces, es importante, queridos amigos, que tratemos de hacerlo siempre lo más cuidadosamente posible. Entonces, en el punto uno dice que verifique que el vehículo que le precede, es decir, el vehículo que va delante de nosotros, no ha indicado su propósito de desplazamiento hacia el lado izquierdo, es decir, que no lleva prendidas sus luces intermitentes del lado izquierdo, ¿cierto? Para avisarnos que quiere adelantar. Cuidado que no vaya a adelantar al mismo tiempo que usted lo hace. Cuidado, cuidado. Solamente uno puede adelantar, ¿cierto? A la vez, por decirlo así. Dos, antes de iniciar la maniobra de adelantamiento, debe comprobar también, mirando hacia atrás por el espejo retrovisor, que ningún vehículo ha iniciado la maniobra para adelantarle, no existiendo peligro en la parte posterior. Entonces, miro para adelante, que esté el espacio, que el vehículo de adelante no esté señalizando para salir, ¿cierto? Y luego de eso, además, miro por el espejo retrovisor que el vehículo que está atrás también no esté inquieto, ¿cierto? Para poder adelantarme a mí y quizás a otros vehículos, porque recuerden que se puede adelantar a un vehículo o a más de un vehículo a la vez. Y después en el punto 3 me habla de señalizar la maniobra accionando el indicador de dirección o en su efecto con el brazo. El indicador de dirección es obviamente, ¿cierto? El intermitente, ¿ya? El intermitente del lado derecho o la luz direccional del lado derecho, la luz direccional del lado izquierdo, etcétera. El intermitente. Este intermitente permite, ¿cierto? Avisarle a los demás y hacer que la maniobra sea más segura. Si esa maniobra es más segura, obviamente van a haber menos probabilidades de que algo salga muy mal y que tengamos un accidente, ¿ya? Entonces, mucho ojo, queridos amigos, con esos temas. Mucho ojo con esos temas, queridos amigos, ¿ya? Después dice, si fuera necesario, baje alguna marcha, ¿ya? ¿Por qué les pide que baje alguna marcha? Les pide eso porque las motos, sobre todo las motos pequeñas, 150, 200 centímetros cúbicos, podrían tener dificultad, ¿cierto?, para alcanzar cierta velocidad en determinado tiempo. Lo que nosotros necesitamos es que nuestra moto suba de velocidad, es decir, que acelere lo más rápido posible. Ojo, ojo, que no se trata de ir lo más rápido posible. Se trata de acelerar lo más rápido posible. ¿Por qué?
Porque en ningún caso cuando aceleramos debemos, en ningún caso cuando aceleramos debemos, se me fue la idea, ahora sí, en ningún caso cuando aceleramos debemos superar la velocidad máxima permitida, ¿ya? Por lo tanto, cuando me para un carabinero y ese carabinero me dice, oiga, amigo, le tomé la velocidad y venía a 160. Ah, amigo, lo que pasa es que justo iba adelantando un auto. Eso no es ningún, ninguna excusa, ¿ya? Ir adelantando un vehículo no es excusa para yo, no es excusa para yo, ¿cierto? Eh, pasarme del límite de velocidad permitido, ¿ya? Es muy importante, queridos amigos, entender eso, ¿ya? Es muy, muy importante entender eso, ¿ya? El límite de velocidad se respeta en todas las circunstancias. En todas las circunstancias, el límite de velocidad debe ser respetado. Ya no se puede pasar por ningún motivo, ni siquiera cuando voy adelantando, ni cuando voy en bajada, ni cuando me voy integrando a la circulación, por ningún motivo. ¿Ya? Entonces, en los puntos 3 y 4 me habla de señalización, ¿cierto? Y me habla de potencia del motor. Ahora, volviendo al tema del señalizador, ¿cuándo debo señalizar con mi luz intermitente? La verdad que no está muy definido cuántos metros o cuánto tiempo, ¿ya? Lo más común que vamos a encontrar es que nos van a decir que debemos señalizar con el tiempo suficiente para que los demás se puedan enterar de que nosotros vamos a doblar. Es decir, que debemos prender el intermitente con un tiempo razonable y prudente, cuidando de no confundir al resto. Que por ejemplo, pongámosle que nosotros vamos a hablar dos esquinas más allá y prendemos el intermitente ahora para anticiparnos. Pero lo que ahí realmente estaríamos diciendo es que vamos a doblar en la esquina que sigue. Entonces vamos a eh, hacer que la persona se confunda y resulta que la persona piensa que vamos a doblar y nosotros seguimos derecho. Entonces obviamente hay que evitar confundir al resto, ser lo más claro posible y dar tiempo, ¿cierto?, para que el resto se pueda enterar de lo que se quiere hacer. Entonces, señalizar con el tiempo razonable y prudente, ¿cierto? Bajar alguna marcha si es necesario, sobre todo en motos de baja cilindrada. Las motos de alta cilindrada, de alta potencia, normalmente tienen potencia de sobra para poder adelantar de forma, ¿cómo decirlo? Para poder adelantar de forma, perdón, fluida, digamos, sin tener que bajar alguna marcha inclusive, ¿ya? Aunque para la mayoría de las motos, o yo creo que para todas las motos, si bajo alguna marcha, eso se va a manifestar en que voy a tener mejor torque y mejor aceleración en un adelantamiento, ¿ya? Ya, entonces ahora nos vamos a ir a durante el adelantamiento, ¿ya? Segunda etapa. En el número uno dice, antes de desplazarse lateralmente hacia la izquierda, debe mirar una vez más hacia ese lado por encima del hombro buscando los posibles puntos ciegos. Debe tener la certeza de que la pista izquierda está libre, ¿ya? Entonces, antes de desplazarse lateralmente hacia la izquierda, debe mirar una vez más hacia ese lado por encima del hombro buscando los posibles puntos ciegos. Debe tener la certeza de que la pista izquierda está libre. Súper importante, ¿ya? Entonces aquí, ¿se acuerdan que yo ya miré hacia atrás? Perfecto, yo ya miré hacia atrás, eso lo tengo que tener súper claro. Sin embargo, aparte de lo que está para atrás de nosotros, también existe un punto ciego que está en esta dirección, hacia allá.
Por lo tanto, lo que voy a hacer es mirar justamente hacia allá, pero directamente con la cabeza. Voy a girar y voy a mirar, ¿cierto? En esa dirección. ¿Para qué? Para ver que posiblemente en esta zona de acá, en esta zona, ¿cierto? Como al lado mío, pero un poquito más atrás que lo que estoy yo, puede venir un vehículo y puede ser que ese vehículo no lo vi en mi espejo. ¿Por qué? Porque recuerden que los espejos tienen puntos ciegos, ¿ya? Y los puntos ciegos pueden hacer que algún vehículo se pierda entre mi visión, ¿ya? Antes de desplazarse lateralmente entonces hacia la izquierda, debe mirar una vez más hacia ese lado por encima del hombro buscando los posibles puntos ciegos y debe tener la certeza de que la vista izquierda está libre. Debe dejar una distancia lateral que garantice seguridad. Debe dejar una distancia lateral que garantice seguridad. Ya, entonces vamos aquí, nos cambiamos para acá, aceleramos y volvemos. Ya, entonces fíjense, revisar los puntos ciegos, ¿cierto? Estar 100% seguro de que la pista esté libre, ¿ya? Y dejar distancia. Súper importante. Esto es una de las cosas más importantes en cualquier maniobra, queridos amigos. Si yo dejo una buena distancia, lo que voy a conseguir, ¿cierto? Es que pueda salir de aquí, ir para acá, ir para acá, ir para acá y bajar acá, ¿ya? ¿Por qué está bien hecha esta maniobra? Porque en ningún momento me acerqué peligrosamente al vehículo que estoy adelantando. Si yo voy por aquí, llego aquí y de aquí salgo, si este vehículo toca el freno, yo me incrusto en la maleta del vehículo. Si en vez de irme por acá, me voy por aquí, por la orillita, ¿cierto? Y paso por aquí, si este vehículo evita un bache y se mueve hacia allá, me va a empujar hacia el vehículo que viene en sentido contrario. Sí hice todo esto bien, pero en vez de entrar acá, entré aquí. Lo que va a pasar es que si yo tengo cualquier percance, necesito frenar o cualquier cosa, este vehículo no va a alcanzar a frenar y me va a chocar por alcance a mí en esta ocasión. Entonces, muy importante, queridos amigos, muy importante entender que la distancia es increíblemente importante, tanto o más importante que mantener una velocidad adecuada. Ya no sé cuál es más importante, si la velocidad o la distancia, pero dejémoslo en que los dos son muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy importantes. ¿Ya? Ya, entonces tenemos del adelantamiento, primera etapa, segunda etapa, durante el adelantamiento y a la tercera etapa, después del adelantamiento. Dice, debe observar a través del espejo retrovisor la situación del vehículo adelantado y cuando sea posible vuelva a la pista derecha, previa señalización con el intermitente de ese lado o con el brazo, sin obligar a modificar su trayectoria o velocidad a otros conductores. ¿Ya? Entonces, debe observar a través del espejo retrovisor, ¿cierto? La situación del vehículo adelantado. ¿Qué significa eso? Significa, ¿cierto?, que cuando yo adelanto a un vehículo, voy a ir adelantando, ¿cierto? El vehículo va a ir pasando hacia atrás, pero por aquí se va a perder de mi vista lateral, por decirlo así. Y lo normal es que vaya quedando hacia atrás. Sin embargo, si el vehículo no empieza a acelerar, por ejemplo, no voy a poder volver porque voy a tener el problema de las distancias, ¿cierto? Por lo tanto, debo observar primero que todo que voy obviamente pasando al vehículo y que el vehículo va quedando atrás y después cuando ya no lo veo en este rango de visión, lo que tengo que hacer es empezar a mirar el espejo y ver que el vehículo aparezca en el espejo y ojalá que se vaya haciendo chiquitito, ¿ya?
Si el vehículo está en el espejo y vemos que empieza a agrandarse, ¿cierto? O que nos damos cuenta que por el espejo que el vehículo va muy cerca, es posible que ese conductor empezó a acelerar y nos está bloqueando el adelantamiento. Eso es totalmente contra la ley y totalmente contra el sentido común, ¿ya? Lo que debe pasar es que en el punto 2 dice que el conductor del vehículo que es adelantado debe mantenerse lo más cerca posible del borde derecho, es decir, el borde opuesto a por donde vamos nosotros, ¿cierto? Borde derecho de la calzada, ceder el paso en favor del que lo adelante y no debe aumentar la velocidad hasta que éste complete la maniobra. Es decir, no debe, por ningún motivo, no puede acelerar cuando se le está adelantando. ¿Ya? Debe o mantiene su velocidad o incluso podría soltar un poquito el acelerador para facilitar la maniobra, que eso es lo que indica, ¿cierto?, la ley, que se debe facilitar la maniobra en este caso, igual que cuando un vehículo va entrando por una pista de aceleración a la carretera, nosotros debemos facilitar que ese vehículo pueda entrar. No significa darle la pasada en ese caso, por si acaso. ¿Ya? Acá en este caso de adelantamiento, podríamos decir que aquí sí tenemos que darle la pasada cuando el vehículo ya me está adelantando, ya empezó la maniobra, tengo que yo facilitarle, ¿cierto?, el paso. En el caso de cuando un vehículo va entrando a la autopista, lo que debo hacer es no bloquearlo. Y eso quiere decir, o acelero un poquito para que el vehículo se meta atrás mío, o freno un poquito para que el vehículo se meta adelante mío. Pero no tengo que ir, por ejemplo, así, uno al lado del otro, porque el otro vehículo se le va a acabar la pista y no va a poder ingresar con seguridad a la autopista. Recuerden que en la autopista hay que entrar con aceleración. Por eso existe la famosa pista de aceleración. Denme un segundito, por favor. Listo. He vuelto. Ya, entonces después me habla de las excepciones a las reglas del adelantamiento. Para empezar, me dice, usted puede pasar un vehículo por la derecha solo en dos situaciones. Cuando el vehículo alcanzado esté a punto de efectuar un viraje a la izquierda y cuando circule por una vía urbana con tres o más pistas de circulación con un mismo sentido de tránsito. ¿Ya? Y además, nunca adelante a su propia razón. En el punto uno, cuando el vehículo esté a punto de realizar un viraje a la izquierda. ¿Por qué? Porque el vehículo va a estar pegado al lado izquierdo para poder doblar. En ese caso va a quedar un lado, una parte por el lado derecho, ¿cierto? Y obviamente va a ser más fácil poder pasar. Y después cuando circule por una vía urbana con tres o más pistas de circulación en un mismo sentido de tránsito. ¿Por qué? Porque ahí voy a estar eh, entre comillas, después lo vamos a explicar mejor, pero no voy a estar haciendo un adelantamiento, sino que voy a estar haciendo otra maniobra que se llama sobrepaso, ¿ya? Y que es mucho menos peligrosa que una maniobra de adelantamiento porque no incluye transitar por una pista que viene en sentido contrario, ¿ya? Súper importante eso, queridos amigos. Entonces, nunca adelante a su propia razón. Consejo: se adelanta con una motocicleta. Consejos:
Se adelanta con una... Ah, ¿qué pasó? Ahí sí, ahí sí. Consejo, se adelanta con una motocicleta. Visibilidad. Dice, adelante solo cuando esté completamente seguro de que no circule ningún otro vehículo de frente y que exista espacio suficiente en ambas pistas para llevarlo a cabo con la máxima seguridad. Las rectas son el mejor sitio para adelantar, porque en ellas usted tendrá una buena distancia por delante del vehículo que le precede, sobre todo si ha de adelantar a un vehículo largo o a más de un vehículo a la vez, ¿ya? Entonces, visibilidad. Para empezar, ¿cuándo voy a adelantar? Solo cuando esté completamente seguro de que ningún otro vehículo viene de frente. Es decir, si viene un vehículo de frente, no adelanto, punto. ¿Ya? Y obviamente que el espacio disponible sea el suficiente, ojalá en una recta que sea larga. Si yo voy en un camino, no viene ningún vehículo de frente, pero un poco más adelante hay una curva, también puede ser una situación de riesgo, ¿cierto? Además, las calles están señalizadas, la inmensa mayoría, con líneas. Si las líneas están segmentadas, significa que en esa zona podría adelantar. Si la línea es continua, por ningún motivo puedo adelantar o puedo sobrepasar una línea continua, queridos amigos. ¿Ya? Muy, muy importante. Después me dice, cierto, que en las rectas siempre es el mejor sitio para adelantar, obvio, porque voy a ver muy, muy, muy a lo lejos, ¿ya? Después me habla de la aceleración. Dice que use su aceleración para que la maniobra dure lo menos posible. Por eso debemos eventualmente bajar un cambio, ¿ya? Sobre todo en las motos de baja cilindrada. Es probable que deba bajar alguna marcha para revolucionar más el motor, tener más potencia y conseguir una mayor aceleración. Después tenemos señalización y ejecución. Cuando el lugar sea el adecuado y el momento el oportuno, comience el adelantamiento. Primero indique su cambio de pista, use para ello la luz intermitente y seguidamente acelere. Sobrepase el otro vehículo y vuelva a su pista indicándolo de nuevo con otra luz intermitente. Una vez ejecutado el adelantamiento, siga acelerando sin sobrepasar la máxima para conseguir una buena distancia de seguridad entre su motocicleta y el vehículo recién adelantado. Atención, debe tener máxima precaución cuando realice maniobras de adelantamiento en zonas de viento y sobre todo cuando adelante a vehículos de grandes dimensiones, ¿ya? En las zonas de viento, con los vehículos grandes, ¿cierto? Puede ser que un adelantamiento se torne más peligroso inclusive, ¿ya? Si tú adelantas a un vehículo grande, ¿cierto? Si tú adelantas a un vehículo grande y hay viento, ese vehículo grande va a actuar como un escudo, ya en un momento. Pero en el siguiente momento va a dejar de ser un escudo y te va a llegar todo el viento de una. Por lo tanto, eso podría producir, ¿no es cierto?, una desestabilidad en la moto. Es por ello que siempre en situaciones de viento, sea esto, sea un viento que te va pegando solamente eh, de forma lateral continua, ¿cierto? Debe estar muy atento a poder ir corrigiendo los problemas que pueden ir, o sea, no los problemas, pero los empujones que te puede ir dando el viento, ¿ya? ¿Se puede manejar con harto viento? Sí, se puede, ¿ya? Pero hay que estar atento. En ocasiones las motos van así medias de lado. La moto va derecho, pero va de lado para poder contrarrestar, ¿cierto? Eh, a ver, voy a explicarlo mejor, ¿ya? La moto va circulando derecho por la calle, pero va inclinada, ¿ya? Y uno dice, pero ¿cómo la moto va inclinada y va derecho? Claro, porque la moto en verdad va tirando, va como doblando todo el rato, pero el viento la va enderezando, ¿ya? Y es por eso que en esas situaciones hay que ir, ¿cierto? Como corrigiendo todo el rato la trayectoria
para que no nos vaya el viento a tirar contra una barrera o a sacar del camino, ¿ya? Mucho ojo con todo esto que estamos hablando, ¿ya? Es súper importante tomarlo en consideración. Ya, ahora vamos a hablar acerca de sobrepasar, ya es lo que está aquí, ¿ya? Sobrepasar. Para empezar, vamos a explicarlo un poco mejor y vamos a decir que sobrepasar es algo muy parecido a adelantar. ¿Cuál es la diferencia? Adelantar es más peligroso, sobrepasar es menos peligroso, entre comillas, ¿ya? Cuando yo adelanto, para que el adelantamiento o la maniobra se llame así, para que la maniobra yo la pueda llamar adelantamiento con todas sus letras, se trata de una maniobra que ocupa, ¿cierto?, una pista que viene en sentido contrario, ¿ya? Por lo tanto, va a venir o puede venir un vehículo que viene en sentido contrario y me debo cuidar de realizarla solo cuando el vehículo, o sea, solo cuando no viene ningún vehículo en sentido contrario, pero estoy usando una calle, una calzada que sí viene en el sentido opuesto a mi circulación, ¿ya? Ya. Entonces, cuando hablamos de sobrepasar, estamos hablando solamente, ¿cierto? Cuando hablamos de sobrepasar, estamos hablando de la misma maniobra de adelantamiento, pero solamente cuando tengo varias pistas en un mismo sentido de tránsito, y esto se traduce en que no debo utilizar una pista que viene en sentido contrario para poder pasar, ¿ya? O para poder adelantar. Cuando no debo utilizar una pista que viene en sentido contrario, entonces no es ya un adelantamiento y es un sobrepaso. Dice, las normas vigentes distinguen estos adelantamientos de aquellos que se realizan traspasando el eje de la calzada, denominando las maniobras de sobrepaso. Así se entiende que usted sobrepasa otro vehículo cuando se sitúa delante de él sin invadir la pista del sentido contrario. Legalmente, estas maniobras no constituyen adelantamientos, ¿ya? Legalmente, entonces, estas maniobras no constituyen adelantamientos. Ahora, debe tener claro que no se debe efectuar esta maniobra de sobrepaso fuera de la calzada, es decir, por la verga, ¿ya? O por cualquier otra parte. Solamente se debe utilizar la calzada para hacerlo. Sin embargo, la ley de convivencia permite que los conductores de ciclos, motocicletas o motonetas puedan sobrepasar por la misma pista a otros vehículos por cualquiera de los costados de estos para alcanzar la línea de tensión o la línea de tensión adelantada según corresponde. ¿Qué significa eso, queridos amigos? Muy importante esta clase. Cuando voy en moto y hay un taco, puedo adelantar, entre comillas, se lo permite. Sin embargo, hay dos condiciones importantes para poder hacerlo. Para empezar, que los vehículos a los cuales yo estoy sobrepasando estén completamente detenidos. Velocidad cero, todos los vehículos. Y segundo, hacerlo a una velocidad baja, a una velocidad razonable, a una velocidad prudente, muy prudente. ¿Por qué? Porque entonces yo puedo, ¿cierto? Reaccionar en caso de que algo pasara. Por ejemplo, que se abra la puerta de un auto, que aparezca una persona entre medio del tránsito, etcétera, ¿ya?
Y además, si yo voy realizando esta maniobra y el tránsito se empieza a mover, empieza a circular, debo reincorporarme a la circulación normalmente y ocupar el espacio que me corresponde en la calzada, ¿ya? Pero si estoy en un taco, a todo solo, o a toda la lluvia, ¿cierto? ¿Puedo pasar entre medio de los autos? Sí, siempre y cuando los autos estén detenidos, ¿ya? Súper importante. Muy importante. Entonces, lo que dice acá es, dice que usted no debe efectuar esta maniobra de sobrepaso fuera de la calzada. Sin embargo, la ley de convivencia permite que los conductores de ciclos, motocicletas o motonetas puedan sobrepasar por la misma pista a otros vehículos por cualquiera de los costados de estos para alcanzar la línea de detención o la línea de detención adelantada según corresponda. Ya no se pase nunca la línea de detención. A mí me pasó en un momento que venía en mi motito, antes de la moto que tengo ahora, tenía una moto bien feíta, así, ¿ya? Entonces, venía, no quiero decir que influyó en la decisión, ¿ya? Pero venía una moto bien feíta. Y venía pasando entre medio del taco, obviamente, ¿cierto? Y cuando llegué, ¿cierto? A la línea de detención, me pasé un poco la línea de detención. Ya no había nadie, pero me pasé un poco la línea de detención. Y eso no se debe hacer, ¿ya? ¿Y qué pasó? Justo había unos guardias municipales ahí y a la orilla me pidieron todos los documentos, eh, me hicieron todo el control respectivo, ¿cierto? Yo obviamente andaba con todo el día y resulta que me dijeron que me habían parado porque me sorprendieron pasándome la línea de detención. Entonces, entre más nosotros llamamos la atención y nos mandamos por ahí algún condorito, más nos pueden controlar y más por ahí puede salir un parte, una infracción. Gracias a Dios, en ese momento había un guardia que era bien pesado, pero el otro era bien simpático y finalmente me terminó controlando el que era más simpático, así que me dijo que tuviera cuidado con eso nomás y no pasó más allá de una advertencia. Así que bien por los guardias municipales, no voy a decir de qué comuna, pero bien por los guardias municipales que son buena onda, ¿ya? Y que obviamente pasan parte cuando hay que pasar parte y te dan un correctivo más suave cuando también lo amerita, ¿ya? Así que vayan por ello. Ya, entonces, sigo. También va para todas las fuerzas de la ley que puedan estar ahí en algo parecido a eso. Ya, seguimos. ¿Qué hay ahora? Ahora está el ejemplo del cual yo les estaba hablando delante. Para empezar, me dice, nunca adelante a su propia razón, ¿ya? La razón, queridos amigos, es algo que nos mantiene vivos, ¿ya? Que nos dice, ojo, no hagas esto, no hagas lo otro, ten cuidado, etc. Entonces dice, suponga que usted circula a 90 kilómetros por hora y que va a adelantar al vehículo que le precede, ¿ya? Suponga que usted circula a 90 kilómetros por hora y que va a adelantar al vehículo que le precede. Uno, de pronto, a 350 metros de distancia, aparece un vehículo que viene en sentido contrario y que también marcha a 90 kilómetros por hora. Dos, el adelantamiento tarda 8 segundos. En ese tiempo, usted y el vehículo que viene en contra recorren cada uno 200 metros. El vehículo adelantado recorre 160 metros. El accidente es un hecho, o el siniestro, como lo dice la normativa actualmente, es un hecho. ¿Ya? El siniestro se dio solo por un motivo, y fue que cuando el piloto de esta moto, el conductor de esta moto miró y venía un vehículo, dijo, ah, sí alcanzó a pasar y se tiró. Y cuando se tiró, claramente no alcanzaba a pasar y se produjo este accidente, probablemente con consecuencias fatales para el conductor de la moto. ¿Ya? Entonces, ¿cuál fue el error aquí? Que el primer filtro, que es, viene un auto, no paso, no lo hizo. Ese es nuestro primer filtro. Si vemos que viene un vehículo, entonces no pasamos.
Si vemos que viene un vehículo, entonces no pasamos. Es muy importante. ¿Ya? Entonces, fíjense, ¿cuántos datos tengo que analizar para poder, ¿cierto? Saber si es que alcanzaría o no alcanzaría viniendo un vehículo de frente. Miren, uno, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 6 números que meter en mi cabeza. Pensemos sobre todo todos los que somos malos para las matemáticas, ¿ya? Que nos pasan una multiplicación para hacerla así a mano y nos cuesta, ¿ya? Entonces, ojo con ello, ¿ya? Ojo con ello. ¿Por qué? Porque fíjense que habla de 90 kilómetros por hora. Los seres humanos no somos capaces de mirar un vehículo que se va moviendo y saber a qué velocidad se va moviendo. Dos, habla de 350 metros. Los seres humanos no somos capaces de mirar de aquí a cierto punto. Yo, por ejemplo, aquí estoy en una ventana, estoy mirando una casa para allá. No tengo idea cuántos metros hay de aquí a donde está la casa. Quizás puedo tener una estimación ya, 1 kilómetro a lo mejor, ¿ya? O, no sé, 300 metros quizás. Quizá, no lo sé, no es exacto, ¿ya? Y no debe ser ni cercano a lo que realmente es. Y después me habla de tiempo más encima. Yo puedo decir 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, tratando de emular los segundos. Pero tampoco va a ser exacto, ¿ya? ¿A dónde quiero llegar yo con esto? No tenemos la capacidad física para poder tomar esa decisión. Sí tenemos la capacidad física para ver que viene un vehículo de frente. Y si viene un vehículo de frente, no adelantamos. Punto. Eso es, queridos amigos. ¿Ya? Si yo veo un vehículo que viene de frente, no adelanto y punto. ¿Ya? Queridos amigos, hemos llegado al final de esta clase. Recuerden que lo que más les va a servir para poder aprobar su examen municipal es que ustedes hagan muchos test. Ya tenemos video test también disponibles para que ustedes puedan hacer, escuchar, ver, responder, etcétera. ¿Ya? Hay algunos que los pueden escuchar como podcast también, ¿ya? Las preguntas que no se sepan o que les salgan mal en los test, anótenlas y estudienselas y traten de entenderla y traten de entender la lógica de la persona que les está preguntando. Queridos amigos, les mando un abrazo gigante y espero que les vaya muy bien. Y nos estamos viendo muy pronto, mañana a las 5 de la tarde, si Dios quiere, ¿ya? Si en algún momento me conecto un poquito desplazado, recuerden que puedo tener algún tipo de problema de conexión o algo así, pero siempre es a las 5 o muy cerca de esa hora, ¿ya? Un abrazo, que les vaya muy bien. Recuerden que esto es practicatest.cl. Yo soy Ricardo Cornejo y esta es la clase C, motocicleta. Cuídense, que tengan buenas rutas, ¿cierto? El viento abrace su cabellera y nos vemos. Cuídense. Chao, chao, chiquillos. Estén bien.